¿Hasta dónde llegarías para hacer que alguien te ame de la forma en que necesitas ser amada? ¿Te morirías de hambre? ¿Gastarías dinero que no tienes? ¿Te meterías al quirófano y dejarías que un cirujano te esculpa en algo nuevo? Algo mejor. Algo que por fin sea suficiente. Brianna Harris llegó hasta el final. Tenía 28 años, un rostro hermoso, una carrera exitosa y un corazón lleno de amor. Nada de eso importó porque su cuerpo no era lo que su esposo quería. No era lo que él había estado fantaseando desde que tenía 15 años. No era la curva que veneraba en páginas de Instagram de mujeres desconocidas a las 2 de la mañana mientras ella dormía a su lado. Así que se cambió a sí misma. $12,000. Un levantamiento de glúteos brasileño. 6 semanas de recuperación agonizante. Y entonces Jordan Harris por fin miraría a su esposa de la misma manera en que miraba a las mujeres en su teléfono. Durante 6 meses funcionó. Él estaba obsesionado. El sexo era constante agresivo. Por fin ella era suficiente. Hasta el 12 de octubre de 2024. Hasta que algo salió catastróficamente mal. Lo que ocurrió esa noche en su dormitorio terminaría con la policía siendo llamada y a los investigadores completamente atónitos. Sacaría a la luz la oscuridad que se escondía detrás de la obsesión de Jordan. Probaría que algunos hombres no quieren esposas, quieren fantasías. Y cuando las fantasías se rompen, algunos hombres las rompen aún más. ¿Cuál es el precio de ser deseada? Brianna Harris remodeló todo su cuerpo para ganarse la atención de su esposo. Durante 6 meses funcionó. Por fin la quiso. Por fin la vio. Por fin la tocó como si importara. Pero el 12 de octubre de 2024 ocurrió algo que demostraría que el deseo no es amor. La obsesión no es devoción. Y que a veces el hombre que dice que solo quiere que tengas confianza en ti misma, en realidad está construyendo una fantasía que te destruirá cuando se haga pedazos. Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos a las actualizaciones diarias de True Crime. No olviden suscribirse, dar like y comentar. ¿Desde dónde nos están viendo y qué hora es allí? Esta historia necesita volverse viral. Hay muchas mujeres a punto de alterar su cuerpo. Algunas están en relaciones abusivas y tienen demasiado miedo de irse hasta que ya es demasiado tarde. Podemos hacer que este video llegue a ellas compartiéndolo y dándole difusión. Septiembre de 2020. Atlanta, Georgia, Centro Comercial Lenox Square. Brianna Cole estaba comprando ropa de trabajo cuando notó que él la estaba mirando. No era la mirada casual que los hombres lanzan a mujeres atractivas al pasar. No era una apreciación educada seguida de apartar la vista. Esto era distinto. Él estaba de pie frente a Nordstrom con el teléfono en la mano, pero los ojos fijos en algo detrás de ella, siguiendo un movimiento con una intensidad que la hizo darse la vuelta para ver qué estaba observando. Era una mujer con curvas imposiblemente curvilínea, usando leggings que resaltaban un trasero extraordinariamente grande y redondo. El tipo de proporciones que no se dan de forma natural que gritaban levantamiento de glúteos brasileño, o años de sentadillas dedicadas, o haber ganado la lotería genética de manera espectacular. Brianna se volvió de nuevo y atrapó la expresión del hombre hambrienta hipnotizada, completamente absorta, en ver a esa desconocida caminar por el centro comercial. Entonces, sus ojos se movieron y se encontraron con los de ella. Había sido descubierto. La mayoría de los hombres habrían apartado la mirada avergonzados. Jordan Harris sonrió en cambio. «Perdón», dijo acercándose con una confianza que sugería que no lo sentía en absoluto. «Eso fue grosero de mi parte». «¿Tú crees?» Brianna alzó una ceja divertida a pesar de sí misma. «Soy Jordan». Extendió la mano alto, atractivo, bien vestido, el tipo de hombre que sabía que era guapo, y lo usaba estratégicamente. «Déjame invitarte un café para disculparme por mi comportamiento cavernícola». Ella debería haber dicho que no. Debería haber reconocido la bandera roja agitándose frenéticamente frente a ella, un hombre literalmente sorprendido mirando el trasero de otra mujer, intentando ligarla 30 segundos después. Pero Brianna tenía 24 años, estaba recién soltera, y la sonrisa de Jordan
era lo suficientemente encantadora como para hacerla ignorar sus instintos. Un café aceptó. Y también me vas a comprar un croissant por hacerme sentir como segunda opción. No eres una segunda opción, dijo Jordan con suavidad. Eres simplemente diferente, elegante, con clase. No todas tienen que verse igual. El cumplido se sintió vacío incluso entonces. No todas tienen que verse igual significaba, no te ves como lo que prefiero, pero me conformaré. Pero Brianna apartó ese pensamiento, y lo siguió hasta el Starbucks, diciéndose a sí misma que estaba exagerando, que las primeras impresiones no lo eran todo, que la gente merecía segundas oportunidades. Se arrepentiría de esa generosidad por el resto de su corta vida. Septiembre de 2020. A diciembre de 2021 la etapa de citas. Jordan persiguió a Brianna con una intensidad enfocada. Flores en su oficina, viajes sorpresa de fin de semana, mensajes constantes. Era atento, romántico, aparentemente obsesionado con ella en el mejor sentido. Ella se enamoró rápido y profundamente creyendo que había encontrado a alguien que la valoraba por completo. Pero había señales, pequeñas cosas que notaba y racionalizaba. Su feed de Instagram era 90% modelos fitness e influencers mujeres con cinturas diminutas y traseros imposiblemente grandes. Proporciones exageradas que dominaban las redes sociales y distorsionaban la percepción masculina de cómo deberían verse los cuerpos femeninos. Cuando Brianna lo mencionó, Jordan se rió y le quitó importancia. Es solo Instagram. Todo el mundo sigue esas cosas. No significa nada. Sus hábitos con la pornografía eran más difíciles de ignorar. Los descubrió accidentalmente 3 meses después de empezar a salir. Su historial de navegación quedó abierto en su portátil, cuando ella lo tomó prestado para revisar su correo. Horas de videos, todos con el mismo tipo de cuerpo, curvas exageradas, traseros enormes, proporciones que existían principalmente en consultorios de cirujanos plásticos y en la producción pornográfica profesional. Es solo fantasía, explicó Jordan cuando ella lo confrontó con un tono que sugería que Brianna estaba siendo exagerada. Todos los hombres ven porno. Eso no significa que no me parezcas atractiva, pero estás mirando mujeres que no se parecen en nada a mí. Cariño, si yo quisiera salir con esas mujeres lo haría. Te elegí a ti. ¿Eso no significa algo? Sí significaba algo. Significaba que Jordan quería la personalidad, la compañía y la estabilidad de una relación que Brianna le ofrecía mientras fantaseaba con cuerpos completamente distintos durante el sexo. Pero ella tenía 24 años, estaba enamorada y convencida de que las palabras de él importaban más que su historial de navegación. Se quedó. Ignoró las señales de alerta. Se dijo a sí misma que todos los hombres tenían preferencias que no coincidían perfectamente con su pareja, que esperar que él solo se sintiera atraído por su tipo exacto de cuerpo era irreal. No se dio cuenta de que estaba normalizando una obsesión poniendo excusas para un hombre cuyas preferencias en realidad eran compulsiones cuya atracción por proporciones exageradas se había convertido en el estándar con el que medía a todas las mujeres, incluida aquella que decía amar. Enero de 2022. La propuesta. Jordan le pidió matrimonio en el cumpleaños número 26 de Brianna. Cena romántica. Pétalos de rosa. De rodillas con un anillo que costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses. Brianna lloró, dijo que sí. Llamó a su madre gritando de felicidad y publicó fotos en redes sociales con frases sobre haber encontrado a su alma gemela. No notó que en las fotos de compromiso que Jordan publicó, había recortado las imágenes para minimizar cómo se veía su cuerpo eligiendo ángulos que resaltaban su rostro y disimulaban su complexión naturalmente delgada. No notó que nunca publicaba fotos de cuerpo completo de ella, como sí hacía capturas y compartía imágenes de mujeres curvilíneas en los chats grupales con sus amigos. Sus amigos sabían lo que Jordan realmente quería, conocían su tipo. Sabían que Brianna no lo era. ¿De verdad te vas a casar con ella?, le preguntó su mejor amigo tomando tragos después del compromiso. ¿En serio? Es buena para mí, respondió Jordan, lo cual no era lo mismo que decir, la amo, o es lo que quiero. Estable, inteligente, buen trabajo, material de esposa. Pero es tu tipo, Jordan.
Se encogió de hombros girando su vaso de whisky. Puede convertirse en mi tipo. Para eso está la cirugía. Su amigo se rió pensando que era una broma. No lo era. Jordan ya había investigado costos de BBL, tiempos de recuperación, fotos de antes y después. Ya había decidido que una vez casados, una vez que Brianna estuviera legalmente atada a él, la convencería de arreglar lo que él veía como el defecto fundamental de su cuerpo. No quería casarse con Brianna tal como era. Quería casarse con la materia prima que podía remodelar hasta convertirla en su fantasía. Junio de 2022. La boda. Una ceremonia pequeña en Atlanta. Brianna llevaba un vestido que la hacía sentirse hermosa, simple, elegante, resaltando su gracia natural. Jordan sonrió durante toda la ceremonia, dijo sus votos con una emoción convincente. La besó como si lo sintiera de verdad. Pero durante la recepción, Brianna lo sorprendió por un segundo mirando fijamente a una de sus damas de honor, una mujer con una figura notablemente curvilínea, especialmente vista desde atrás. La misma mirada hambrienta que había tenido aquel día en el centro comercial 2 años antes. La misma obsesión mal disimulada detrás de la cortesía social. No dijo nada. Era el día de su boda. Acababa de prometerle para siempre a ese hombre. Señalarle su mirada errante en plena recepción se sentía mezquino, inseguro, como si ella estuviera inventando problemas. Pero la sensación de náuseas en su estómago conocía la verdad. Acababa de casarse con un hombre que deseaba el cuerpo de otra persona. Ella era la personalidad que él había elegido. Las curvas que quería pertenecían a desconocidas. Junio de 2022 a marzo de 2023, el primer año de matrimonio. Todo fue decayendo poco a poco. El sexo se volvió menos frecuente. El entusiasmo de Jordan se apagó. Nunca fue cruel, nunca explícitamente crítico, solo cada vez más distante, menos interesado, cumpliendo por inercia. ¿Está todo bien?, preguntó Brianna una noche después de que él la rechazara por tercera vez esa semana. Solo estoy cansado del trabajo, respondió él con los ojos en el teléfono deslizando entre modelos de Instagram. Antes teníamos sexo todo el tiempo. Los deseos sexuales cambian, es normal. Pero no era normal. Era Jordan perdiendo interés en el cuerpo con el que se había conformado, la atracción que había fabricado, para conseguir la relación que quería desvaneciéndose, a medida que sus verdaderas preferencias reaparecían. Empezó a hacer comentarios casuales aparentemente inocentes, pero cada uno caía como un pequeño corte. ¿Alguna vez has pensado en hacer sentadillas? Algunos chicos del gimnasio hablaban de cómo sus novias se metieron mucho en el fitness. Hay una nueva marca de ropa deportiva que supuestamente es muy favorecedora, hace que todo se vea más definido. ¿Viste el video que te envié? La transformación de esa chica fue increíble, totalmente natural. Solo dieta y ejercicio. El video no era natural. Era un antes y después de BBL disfrazado de progreso fitness. Brianna lo sabía. Jordan sabía que ella lo sabía, pero aún así lo envió. Plantando semillas, creando insatisfacción, haciendo que ella dudara de su propio cuerpo dentro de su propia casa. Marzo de 2023. El punto de quiebre. Estaban teniendo sexo o intentándolo. Jordan estaba detrás de ella, una posición que él había pedido específicamente. Y Brianna podía sentir su desinterés. No estaba presente, no estaba conectado, se movía como si estuviera cumpliendo una tarea. Entonces su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Él estiró la mano en pleno empuje. Literalmente dejó de tener sexo con su esposa para revisar una notificación. «¿Hablas en serio ahora mismo?», dijo Brianna dándose la vuelta con la humillación inundándola. «Perdón, pensé que podía ser del trabajo. Son las 10 de la noche. No es del trabajo». Ella agarró el teléfono antes de que él pudiera detenerla. Notificación de Instagram. Una modelo que él seguía acababa de publicar nuevas fotos. Fotos en bikini con su trasero quirúrgicamente aumentado expuesto en todo su esplendor. Algo dentro de Brianna se rompió. «¿Prefieres mirarla a ella antes que tocarme?» «Eso no». «Sí, sí lo es. Ni siquiera puedes mantenerte excitado conmigo sin mirar a mujeres que no se parecen en nada a mí».
Su voz se quebró. ¿Por qué te casaste conmigo, Jordan? Si esto es lo que quieres, ¿por qué estoy aquí? Él podría haber mentido mejor. Podría haber fingido indignación, defenderse, negar la verdad evidente. En lugar de eso, solo parecía cansado. Eres mi esposa, Bree. Te amo, pero sí. Tengo un tipo. Y tú no eres ese tipo. Eso no significa que no podamos hacer que esto funcione. ¿Cómo hacemos que funcione si no te atraigo? Podrías cambiar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gas venenoso. Brianna miró a su esposo, al hombre con el que se había casado hacía menos de un año, a la persona que se suponía debía amarla de manera incondicional, sugiriéndole que se alterara quirúrgicamente el cuerpo para ganarse su deseo. Cambiar como hay procedimientos. Muchas mujeres se los hacen. BBL. Ahora son muy seguros, se ven muy naturales. ¿Quieres que me opere? Quiero que seamos felices. Quiero desearte como debería. Y si hay algo que podría ayudar con eso, algo que puedas hacer con tu cuerpo para que me atraiga a mi propia esposa. El silencio de Jordan fue respuesta suficiente. Brianna debería haberse ido esa noche. Debería haber hecho una maleta, llamado a un abogado, terminado un matrimonio con un hombre que acababa de decirle que necesitaba una modificación quirúrgica para ser deseable. Pero no lo hizo. Tenía 26 años. Estaba aterrada por el fracaso, convencida de que el divorcio significaba rendirse, de que tal vez él tenía razón, de que tal vez esto podía arreglarse. Se quedó, empezó a investigar BBL, a mirar fotos de antes, y después a calcular costos, convenciéndose de que quizá esto podría salvarlos, de que si le daba esa única cosa, por fin la vería como ella necesitaba ser vista. Aún no entendía que Jordan no quería verla a ella. Quería ver su fantasía. Brianna solo era el lienzo sobre el que planeaba pintarla. En 3 meses estaría programando la cirugía. En 8 meses tendría el cuerpo que él exigía. En 12 meses ese cuerpo se rompería durante el sexo. Y en 13 meses estaría muerta. Pero ella no sabía nada de eso todavía. En marzo de 2023, solo sabía que su esposo no la quería, y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, abrirse en canal, remodelar su carne, convertirse en alguien nueva para que él volviera a amarla. La tragedia no fue la cirugía, fue que creyera que la necesitaba. Abril de 2024, Atlanta, Georgia. Consultorio de la doctora Mónica Stevens, Buckhead Medical Plaza. Brianna estaba sentada en la sala de consulta mirando fotos de antes y después de mujeres que se habían hecho levantamientos de glúteos brasileños. Mujeres que entraron con cuerpos como el suyo, delgados y naturalmente proporcionados, y salieron viéndose como personas completamente distintas. Curvas, exageradas, traseros imposiblemente redondos. La estética de Instagram hecha carne. Entonces, ¿qué es lo que buscamos hoy?, preguntó la doctora Stevens con un tono profesional pero cálido. Había realizado cientos de BBL y había visto todo tipo de pacientes, mujeres que lo hacían por sí mismas, mujeres que lo hacían por sus parejas, mujeres que lo hacían porque la sociedad les decía que sus cuerpos naturales no eran suficientes. Brianna dudó, la vergüenza inundándola. ¿Cómo le dices a una desconocida que tu esposo no te desea, a menos que te alteres quirúrgicamente? Quiero sentirme más segura, más femenina, más curvilínea. La doctora Stevens ya lo había oído antes, palabras cuidadosamente elegidas, que significaban: alguien me dijo que no soy suficiente tal como soy. Abrió un formulario de consentimiento en su tableta. Los BBL son procedimientos serios. Hablamos de injertos de grasa, liposucción del abdomen, los flancos, a veces los muslos, luego se purifica esa grasa y se inyecta en los glúteos. La recuperación es de 6 a 8 semanas como mínimo. No puedes sentarte directamente sobre los glúteos durante al menos 2 semanas. Hay riesgos: embolia, grasa, infección, asimetría, reabsorción de la grasa. Pero es seguro. La voz de Brianna era pequeña. Más seguro que antes. Sí, pero ninguna cirugía está libre de riesgos. Podrías tener complicaciones. La grasa puede desplazarse. Tu cuerpo podría rechazar los injertos. La doctora Stevens miró a Brianna con atención. ¿Puedo preguntarte algo?
¿Lo haces por ti o por otra persona? La pregunta cayó como un golpe. Brianna quiso mentir. Quiso decir que era su elección, su deseo, su decisión. Pero los ojos se le llenaron de lágrimas antes de poder detenerlas. Mi esposo susurró. Él tiene preferencia por cuerpos más grandes. Y yo no lo soy y está perdiendo interés y yo solo. Necesito arreglar esto. La doctora Stevens llevaba 15 años como cirujana plástica. Había aprendido a distinguir entre empoderamiento y desesperación. Esto era desesperación. Señora Harris, necesito que entienda algo. La cirugía no arregla un matrimonio. No hará que alguien te ame de otra manera. Lo sé cómo suena, pero estamos bien juntos por lo demás. Él es bueno conmigo. Esto es solo esta cosa. Si puedo darle esto, todo lo demás estará bien. No estaría bien. La doctora Stevens lo sabía, pero también sabía que decirle a mujeres desesperadas que estaban cometiendo un error no las detenía. Solo las enviaba a cirujanos menos calificados a clínicas peligrosas, a personas que harían procedimientos en condiciones inseguras por precios más bajos. De acuerdo, dijo finalmente la doctora Stevens. Si estás segura de que esto es lo que quieres, podemos programarlo, pero necesito que lo pienses durante 2 semanas. Piénsalo de verdad. Y si aún quieres seguir adelante, lo haremos bien. Brianna asintió, pero ya había decidido que se operaría. Estaba salvando su matrimonio. Se estaba convirtiendo en lo que Jordan quería. Salió del consultorio con una carpeta llena de información y el corazón lleno de la esperanza de que la cirugía pudiera arreglar lo que el amor nunca debió romper. Abril de 2024. 2 semanas después, Jordan fue con ella a la segunda consulta y se sentó a su lado mientras la doctora Stevens repasaba los detalles del procedimiento, los riesgos y el proceso de recuperación. Él hizo preguntas sobre los resultados, sobre cuánto volumen podía añadirse, sobre comparaciones de antes y después. Nunca preguntó si Brianna tenía miedo, nunca preguntó si estaba segura, nunca cuestionó si realmente debería estar haciendo esto. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos volver a tener sexo?, preguntó Jordan. Y Brianna sintió que algo moría dentro de ella por la forma clínica en que lo dijo. ¿No? ¿Cuánto tiempo hasta que ella sane, no? ¿Cuánto tiempo hasta que esté cómoda? Solo cuándo podría acceder al cuerpo que había pagado para crear. Mínimo 6 semanas, dijo la doctora Stevens, más tiempo si hay complicaciones. La grasa injertada necesita tiempo para establecer riego sanguíneo e integrarse. Demasiada presión demasiado pronto y se corre el riesgo de necrosis, grasa, desplazamiento o ruptura. 6 semanas. ¿Entendido? Jordan apretó la mano de Brianna. Podemos esperar 6 semanas. La doctora Stevens miró a Brianna en silencio, preguntando una última vez con la mirada. ¿Estás segura? Brianna apretó la mano de Jordan y asintió. Estaba segura. Tenía que estarlo. Dudar significaba admitir que esto estaba mal, que se estaba mutilando por un hombre que debería amarla tal como era. Bien, entonces, dijo la doctora Stevens mientras abría su calendario. Programemos la cirugía para el 4 de junio. Eso te da 6 semanas para prepararte mental y físicamente. Te enviaré las instrucciones preoperatorias. ¿Alguna pregunta Brianna tenía? 1000 preguntas. ¿Dolerá? ¿Me arrepentiré? ¿Por fin me amará como necesito? ¿Será suficiente? ¿O encontrará algo más en mí que arreglar? Pero no hizo ninguna. Solo sonrió y dijo, no tengo preguntas. Gracias, doctora Stevens. Al salir, Jordan ya hablaba de lo bien que se iba a ver, de lo emocionado que estaba, de cómo esto iba a cambiarlo todo. Hablaba del cuerpo futuro de Brianna como otros hombres hablan de un auto nuevo o de una remodelación de la casa. Una mejora, una actualización, una inversión, que por fin cumpliría con sus estándares. Brianna escuchó y se dijo a sí misma que eso era amor, que eso era sacrificio, que eso era lo que se hacía para salvar un matrimonio. Aún no entendía que los matrimonios que valen la pena no requieren que sangres sobre una mesa de operaciones. 4 de junio de 2024. Día de la cirugía. Brianna se despertó a las 4:30 de la mañana con el estómago hecho un nudo.
12 horas sin comer ni beber antes de la cirugía a órdenes del médico. Jordan la llevó al centro quirúrgico. Su ánimo era brillante, casi eufórico. Esto es amor. Después de hoy todo cambia. Vas a estar tan feliz con los resultados. Brianna se preguntó en qué momento su felicidad se había convertido en la satisfacción de él, cuando su cuerpo se había vuelto un proyecto que él gestionaba, en lugar de la carne en la que ella vivía. En el centro quirúrgico se cambió y se puso una bata mientras Jordan esperaba en el área preoperatoria. Una enfermera entró para colocarle la vía intravenosa y repasar los formularios finales de consentimiento para asegurarse absolutamente de que quería continuar. ¿Alguna duda de último momento?, preguntó con suavidad. Brianna miró a través de la puerta a Jordan, que estaba deslizando el dedo por su teléfono, probablemente viendo más fotos del tipo de cuerpo que prefería, el tipo de cuerpo que estaban a punto de tallar en su carne. Ninguna duda mintió. La doctora Stevens entró con uniforme quirúrgico, su expresión profesional pero amable. ¿Lista? No. Sí. Bien, vamos a cuidarte muy bien. Despertarás con una nueva forma, pero recuerda que la recuperación lleva tiempo. La hinchazón, los moretones y la incomodidad son normales. Sigue exactamente las instrucciones postoperatorias. Nada de sentarte directamente sobre los glúteos durante al menos 2 semanas. Nada de actividad extenuante por 6 semanas. Nada de actividad sexual durante al menos 8 semanas para permitir una correcta cicatrización. 8 semanas. Brianna lo guardó en su mente sabiendo que Jordan solo había oído 6 semanas y que la presionaría con ese plazo más corto. La llevaron en camilla al quirófano frío estéril, luces brillantes sobre su cabeza. El equipo de la doctora Stevens se movía con eficiencia ensayada, revisando signos vitales, preparando el equipo, marcando el cuerpo de Brianna, con un marcador quirúrgico para indicar de dónde se extraería la grasa y dónde se colocaría. «Cuenta hacia atrás desde 10», dijo el anestesiólogo mientras colocaba la mascarilla sobre el rostro de Brianna. 10, 9, 8. El mundo se volvió suave y borroso. 7, 6. Lo último que Brianna pensó antes de perder el conocimiento fue: «Por favor que esto sea suficiente. Por favor que por fin me quiera». Luego nada, solo oscuridad química mientras desconocidos la abrían y remodelaban su cuerpo para convertirlo en la fantasía de otra persona. 4 de junio de 2024. 4 horas después, en la sala de recuperación, Brianna despertó con dolor. No el dolor agudo de un corte, sino una sensación profunda, sorda y equivocada. Su cuerpo gritaba que algo fundamental había sido alterado, que la carne había sido movida y reorganizada, que ahora era esencialmente distinta a como era 4 horas antes. «Señora Harris, ¿puede oírme?», dijo una enfermera de recuperación inclinándose sobre ella. La cirugía salió bien. La doctora Stevens vendrá en breve a hablarle de los resultados. Resultados como si fuera un experimento científico, un proyecto de renovación, un trabajo en proceso por fin completado. Jordan apareció junto a la cama, su rostro iluminado de emoción. «Amor, lo lograste». La doctora Stevens me mostró fotos. «Te ves increíble. Esto va a ser maravilloso». Él había visto fotos de su cuerpo inconsciente, había evaluado el trabajo hecho en su carne, mientras ella aún estaba bajo anestesia. La sensación de violación le revolvió el estómago, aunque quizá solo eran los medicamentos. «¿Cómo te sientes?», preguntó Jordan, pero sus ojos ya se deslizaban hacia abajo tratando de ver bajo la faja de compresión y los vendajes, ansioso por evaluar su inversión. «Duele», susurró Brianna. «Eso es normal», respondió él. La doctora Stevens dijo que el dolor es temporal, pero los resultados son permanentes. Bueno, en su mayoría permanentes. Tienes que mantenerlos, no subir ni bajar demasiado de peso. «Cuídate», dijo. «Pero amor, esto va a cambiarlo todo para nosotros». La doctora Stevens entró y acercó un taburete junto a la cama de Brianna. «La cirugía salió muy bien. Retiramos aproximadamente 1200 NZ de grasa de tu abdomen y flancos, la purificamos y trasplantamos alrededor de 800 STC en cada glúteo.
Perderás algo de volumen en los próximos meses a medida que tu cuerpo reabsorba parte de la grasa. Eso es normal. Los resultados finales no serán visibles hasta dentro de unos 6 meses, pero deberías notar un cambio significativo de inmediato. ¿Cuándo puede irse a casa?, preguntó Jordan. En unas pocas horas más. Queremos asegurarnos de que esté estable, que controle el dolor y que pueda caminar con ayuda. Luego puedes llevarla a casa. Necesitará ayuda durante la primera semana. No puede sentarse normalmente, no puede acostarse boca arriba. Debe dormir boca abajo o de lado. ¿Tienen una almohada BBL? Jordan puso cara de desconcierto. Una almohada especial que le permite sentarse sin ejercer presión sobre la grasa injertada. Te envié el enlace en el paquete de instrucciones postoperatorias. Pediré una ahora mismo. Jordan sacó el teléfono ya distraído. La doctora Stevens miró a Brianna, una chispa de preocupación cruzándole los ojos. Vas a necesitar apoyo durante la recuperación. Apoyo real. Esto no es fácil. Habrá dolor, hinchazón, incomodidad. Te sentirás frustrada. Asegúrate de tener a personas a tu alrededor que se preocupen por tu bienestar, no solo por los resultados. Yo me encargaré de ella, dijo Jordan sin levantar la vista del teléfono. La doctora Stevens no parecía convencida, pero ya había hecho su trabajo, realizó la cirugía de forma segura, dio las instrucciones postoperatorias y advirtió sobre los riesgos. Lo que vino después estaba fuera de su control. Lo que vino después fueron 6 semanas de recuperación dolorosa. 6 semanas de Brianna durmiendo boca abajo, usando un asiento especial para el inodoro, incapaz de sentarse con normalidad o de realizar actividades básicas. 6 semanas con Jordan rondándola, inspeccionando su cuerpo en recuperación, comentando la hinchazón y los moretones, preguntando cuándo volvería a verse normal. Lo que vino después fue Jordan contando los días hasta poder tener sexo con su nuevo cuerpo, marcándolos en un calendario, como si fuera el final de una condena. Lo que vino después fue Brianna sanando hasta adoptar una forma que no era la suya, convirtiéndose en una persona que no reconocía en el espejo todo, para que su esposo por fin la deseara. Y lo que ocurrió 4 meses después, el 12 de octubre de 2024, fue el fracaso catastrófico de todo, por lo que Jordan había pagado la ruptura, los gritos, la decisión, el asesinato. Pero Brianna aún no lo sabía. En ese momento, en junio de 2024, acostada en una cama de recuperación con incisiones recientes, grasa injertada y dolor, irradiando por su cuerpo remodelado, solo sentía esperanza. Esperanza de que este sacrificio fuera suficiente, de que su sufrimiento comprara su amor, de que convertirse en otra persona finalmente la hiciera digna. La parte más triste no fue que estuviera equivocada. La parte más triste fue que tenía razón. Jordan finalmente desearía su nuevo cuerpo. Simplemente no le permitiría sobrevivirlo. 5 de junio de 2024. El primer día en casa. Brianna no podía sentarse, no podía dejarse caer en el sofá, no podía acomodarse en una silla, no podía darle a su cuerpo el descanso que cada fibra de su ser le suplicaba. La faja de compresión le apretaba el torso como un tornillo de banco. Los drenajes colgaban de los sitios de incisión, recogiendo un líquido que parecía sacado de una película de terror. Su abdomen estaba amoratado en tonos morados y amarillos. Le dolía la espalda y sus glúteos, y la sensación de todo ese sufrimiento era como si los hubieran llenado de concreto y les hubieran prendido fuego. Jordan había convertido el dormitorio en un espacio de recuperación, almohadas especiales que le permitían reclinarse sin presionar la grasa injertada, una almohada en cuña para dormir boca abajo, el asiento de inodoro BBL, que hacía ir al baño, un ejercicio de humillación, un cojín en forma de dona, que la mantenía suspendida sobre la taza, su nuevo trasero, colgando en el aire como algo demasiado precioso para tocar la porcelana. ¿Estás bien?, apareció Jordan en la puerta con un tono alegre y entusiasmado. Apenas había dormido, demasiado excitado por la anticipación como para descansar. «Tengo dolor», dijo Brianna con voz plana. Los medicamentos ayudaban, pero no podían ocultar la sensación fundamental de que su cuerpo estaba mal, la violación de haber sido abierta y reorganizada. Eso es normal. La doctora Stevens dijo que la primera semana es la más dura, luego mejora.
Se sentó al borde de la cama cuidando de no moverla. Déjame ver. Ver los resultados. Quiero ver cómo se ve. Brianna miró a su esposo. Llevaba apenas 4 horas en casa, apenas podía moverse, vestía una faja manchada de drenaje, y él quería inspeccionar su inversión. Jordan, apenas puedo ponerme de pie. Lo sé. Solo un vistazo rápido. Estoy emocionado, amor. Esto es lo que hemos estado esperando. No, esto es lo que tú has estado esperando. Pero Brianna no lo dijo. Dejó que él la ayudara a ponerse de pie, que bajara con cuidado la faja de compresión, que examinara su cuerpo amoratado, hinchado y alterado quirúrgicamente como un contratista, evaluando una obra de remodelación. Oh, wow. Su voz estaba llena de pura satisfacción. Bri, esto va a ser increíble. Ya puedo ver la forma. Cuando baje la hinchazón, cuando se asiente, cariño, vas a ser perfecta. Perfecta. Por fin, después de 28 años existiendo en el cuerpo equivocado, después de 2 años de matrimonio con un hombre que no podía ocultar su decepción, iba a ser perfecta. El logro se sentía vacío, pero Brianna se dijo a sí misma que era solo el dolor hablando los medicamentos. El trauma. Cuando sanara, cuando el deseo de Jordan regresara, cuando el sexo volviera a ser entusiasta, se sentiría distinta. Entendería que todo ese sufrimiento había valido la pena. No tenía idea de que le quedaban solo 4 meses de vida, de que el cuerpo perfecto que su esposo adoraba sería el mismo cuerpo que la mataría, de que su deseo se convertiría en su sentencia de muerte. Junio de 2024. Semanas 1 y 2. La recuperación fue un infierno. Antes de la cirugía, Brianna había investigado obsesivamente los BBL. Había leído historias de recuperación y se había preparado mentalmente. Pero saber algo a nivel intelectual era muy distinto a vivirlo en el cuerpo. El dolor era implacable no solo en las zonas quirúrgicas, sino en todo su cuerpo por las posturas antinaturales que debía mantener. Dormir boca abajo le provocaba dolor de cuello. Estar de pie demasiado tiempo la mareaba. La faja de compresión le dificultaba la respiración. Y Jordan rondaba constantemente, no para consolarla ni para ayudarla con necesidades básicas, sino para vigilar su inversión. Tomaba fotos de su cuerpo en recuperación para compararlas después, haciéndola sentir como ganado documentado. Investigaba masajes para prevenir la necrosis, grasa, suplementos, para favorecer la curación, ejercicios que podría empezar una vez que la doctora Stevens la autorizara. No intento apresurarte, dijo una noche mientras Brianna luchaba por ducharse sin mojar los drenajes. Pero la doctora Stevens dijo que caminar un poco es bueno para la circulación. Tal vez mañana podríamos dar la vuelta a la manzana para que sanes más rápido, para que los resultados finales lleguen antes, para que él pudiera tener sexo con su esposa recién remodelada. Cada frase que decía llevaba un subtexto. Apúrate a sanar para que pueda usarte. La madre de Brianna llamaba todos los días desde Carolina del Sur, preocupada por la decisión de su hija de operarse. Eras hermosa antes, cariño. No necesitabas hacer esto. Yo quería hacerlo, mamá, por mí. La mentira salía con más facilidad cada vez que la repetía. ¿Jordan te trata bien? ¿Te está cuidando? Brianna miró al otro lado de la habitación a su esposo, que estaba desplazándose por Instagram, viendo resultados de BBL de otras mujeres, comparándolos con cómo se vería el de Brianna eventualmente. Sí, mamá. Me está cuidando muy bien. Otra mentira. Jordan cuidaba de su satisfacción futura, no del sufrimiento presente de Brianna. Julio de 2024. Semanas 3 a 6 retiraron los drenajes. La peor hinchazón disminuyó. Brianna podía sentarse por periodos cortos, usando la almohada especial, moverse con mayor libertad y ver emerger su nueva forma del trauma quirúrgico, y el cambio era dramático. Su cuerpo se veía fundamentalmente distinto. La silueta delgada que había tenido toda su vida había desaparecido, reemplazada por curvas exageradas que a sus propios ojos parecían caricaturescas, pero que hacían que los ojos de Jordan se iluminaran como en la mañana de Navidad. ¿Amor? Amor, mírate. No podía dejar de mirarla. No podía dejar de tocarla. Toques suaves, reverentes, como si fuera una escultura que había encargado.
Esto es increíble. Te ves increíble. Por primera vez en 2 años, Jordan miraba a Brianna con deseo sin disimulo. No la afectuosa cortesía de un esposo que cumple sino hambre genuina. La misma mirada que había dedicado a desconocidas en centros comerciales y a mujeres en Instagram. Por fin se lo había ganado. Y Dios se sentía bien. Se sentía validada. Se sentía como prueba de que el sufrimiento había valido la pena. Brianna se miró al espejo y no se reconoció. La mujer que la observaba tenía proporciones de otra persona, curvas de otra persona. Pero Jordan sí la reconocía. Jordan la quería. Por fin. Aún así, el sexo estaba a semanas de distancia. La doctora Stevens había sido clara mínimo 8 semanas más si había complicaciones. Pero Jordan contaba los días. Había marcado el 2 de agosto en el calendario con rotulador rojo. Día de la Libertad lo llamaba sonriendo. Brianna le devolvía la sonrisa, ignorando la sensación de náusea en el estómago. Se había operado para salvar su matrimonio. Pero en algún punto del proceso de recuperación, empezó a darse cuenta de que el matrimonio no estaba siendo salvado. Estaba siendo validado. El amor condicional de Jordan, su atracción basada únicamente en atributos físicos, su disposición a dejarla sufrir una cirugía en lugar de enfrentar sus propios problemas. Esto no era amor, era propiedad. Ella le había permitido comprar el cuerpo que quería y ahora él estaba esperando la entrega. Pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Había sufrido demasiado como para admitir que no había servido de nada. Así que siguió sanando. Siguió preparándose. Siguió diciéndose que cuando volvieran a tener sexo, cuando Jordan estuviera satisfecho, todo se sentiría bien. Agosto de 2024. 8 semanas después de la cirugía, la doctora Stevens dio de alta a Brianna para actividad normal, sin restricciones, completamente recuperada con los resultados finales, aún desarrollándose pero con la grasa injertada ya integrada. Las incisiones habían cerrado y la hinchazón era mínima. Médicamente estaba autorizada a retomar su vida, incluido el sexo. Jordan la llevó a cenar esa noche a un restaurante caro con champán, la celebración que había estado planeando durante semanas. Por tu nuevo cuerpo brindó con los ojos ya oscurecidos por la anticipación, y por nosotros volviendo por fin a la normalidad. Eso no era normal. Normal era un esposo que deseara a su esposa antes de que se alterara quirúrgicamente. Pero Brianna chocó su copa con la de él, sonrió, y se dijo a sí misma que era feliz. En casa Jordan fue suave al principio, reverente, explorando su nueva forma con manos y boca, adorando las curvas por las que había pagado $12,000 para crear. Y Brianna se sintió deseada por fin, completamente deseada, de una manera que había anhelado durante 2 años. El sexo fue bueno, mejor de lo que había sido en más de un año. Jordan estaba presente, involucrado, entusiasta como no lo había estado desde los días en que se conocían. Repetía: Dios, eres perfecta. Esto es increíble. No puedo tener suficiente de ti. Pero cada cumplido hacía referencia a su cuerpo, no a ella. No a Brianna, la persona con pensamientos, sueños y alma. Solo a la carne que había encargado, al trasero que había comprado, a la fantasía que había pagado, para que un cirujano la hiciera realidad. Después, recostado en la cama, Jordan recorría con los dedos las curvas de su nueva silueta con satisfacción. ¿Ves? Te dije que esto lo arreglaría todo. ¿No te alegras de haberlo hecho, Brianna? Quiso decir que no. Quiso gritar que no debería haber tenido que abrirse en canal para ganarse su deseo, que el amor verdadero no requiere modificaciones quirúrgicas, que se había perdido a sí misma intentando convertirse en lo que él quería. Pero solo dijo: sí, me alegro, porque ¿cuál era la alternativa? Admitir que se había mutilado para nada. Reconocer que salvar su matrimonio había significado destruirse a sí misma. Así que sonrió, dejó que la tocara y fingió que eso era felicidad. Agosto-octubre de 2024. El período de luna de miel. Durante 10 semanas todo fue perfecto. Jordan no podía quitarle las manos de encima. El sexo era constante, diario, a veces varias veces al día, compensando 2 años de desinterés y 2 meses de abstinencia forzada. Le tomaba fotos.
La mostraba a sus amigos, publicaba imágenes cuidadosamente anguladas en redes sociales que destacaban sus nuevas curvas. Brianna era su trofeo, su historia de éxito, su prueba de que las esposas podían modificarse hasta convertirse en fantasías con suficiente dinero e intervención quirúrgica. Y ella se permitió creer que eso era amor, pensar que su obsesión por su nuevo cuerpo significaba que por fin se había enamorado de ella por completo, que la cirugía los había salvado. No vio el peligro que se estaba gestando. No reconoció que la atracción de Jordan no era hacia ella, sino hacia atributos físicos que podrían existir igual en cualquier otra mujer. Que se había vuelto adicto a su nueva forma del mismo modo en que había sido adicto a modelos de Instagram y estrellas porno. Que su deseo no era sostenible, no era sano, no se basaba en nada real. El sexo se volvió más brusco, más agresivo. Jordan empujaba límites probando cuánto podía soportar su nuevo cuerpo tratando su carne como si hubiera sido hecha para su placer y no para su dignidad como persona. Con cuidado, dijo Brianna una vez cuando él estaba siendo especialmente rudo. La doctora Stevens dijo que los injertos de grasa están estables pero aún pueden dañarse. Estás bien, desestimó Jordan. Tu cuerpo puede soportarlo. Para eso te hiciste la cirugía, ¿no? Para que pudiéramos hacer esto. No, ella se había operado para que él la amara. Pero esa distinción ahora parecía no importar. 11 de octubre de 2024, la noche anterior. Se fueron a la cama temprano. Jordan ya estaba excitado, ya planeando otra sesión agresiva. Brianna estaba cansada, física, emocional, y existencialmente cansada de ser tratada como una muñeca sexual, en lugar de como una esposa. Pero siguió adelante porque eso era lo que había hecho durante 2 años. Adaptarse, ceder, sacrificarse pieza por pieza, para mantenerlo satisfecho. Mañana por la noche, dijo Jordan atrayéndola hacia él. Te llevo a salir, el aniversario de cuando nos conocimos. 4 años desde que te vi en ese centro comercial. 4 años desde que lo habían sorprendido mirando el trasero de otra mujer y decidió conformarse con Brianna. El recuerdo debería haber sido romántico. En cambio, solo le recordó todo lo que no había sido hasta que pagó por convertirse en ello. «Suena bien», dijo Brianna. «Ponte algo que muestre los resultados. Quiero que todos vean cómo te ves ahora. Está bien». Se quedaron dormidos con la mano de Jordan de forma posesiva sobre su trasero, quirúrgicamente mejorado, reclamando la propiedad del cuerpo que había comprado completamente inconsciente, de que en 24 horas ese cuerpo se rompería y él tomaría la decisión de matarla antes que enfrentar las consecuencias. Esa noche Brianna soñó con su cuerpo anterior, su forma natural, la versión de sí misma que Jordan había considerado insuficiente. Y en el sueño esa versión era libre, soltera, sin cambios, completa. Se despertó y el sueño se desvaneció. Solo un día más siendo la mujer que Jordan quería que fuera. Solo un día más fingiendo que esto era felicidad. Mañana sería diferente. Mañana todo se haría añicos. Pero aún no lo sabía. En ese momento solo sabía que su esposo por fin la deseaba. Y eso tendría que ser suficiente. 12 de octubre de 2024. Sábado por la tarde, su casa en Atlanta. Brianna pasó la tarde preparándose para la cena de aniversario. 4 años desde que se conocieron, 2 años desde que se casaron, 4 meses desde la cirugía que se suponía arreglaría todo. Llevaba el vestido que Jordan le había comprado la semana anterior, negro ajustado, diseñado estratégicamente para resaltar las curvas. El tipo de vestido que su cuerpo anterior no habría podido llenar, el tipo que requería intervención quirúrgica para lucirse correctamente. Se miró en el espejo y vio a una extraña, hermosa curvilínea. Todo lo que Jordan quería menos ella misma. Pero ella misma ya no importaba. Jordan se acercó por detrás con las manos, yendo de inmediato a su cintura, a sus caderas, a su trasero quirúrgicamente mejorado. Ya no podía saludarla sin tocarla. No podía mantener una conversación sin que sus manos reclamaran posesión. «Te ves increíble», murmuró contra su cuello. «Absolutamente increíble». «Gracias». Ella se inclinó hacia él, intentando sentir algo más allá de la actuación,
tratando de encontrar el amor debajo de la lujuria. Deberíamos saltarnos la cena. Sus manos ya levantaban el vestido, su respiración era pesada. Quedémonos aquí, celebremos como se debe. Tenemos reservación, cancélala. Jordan la giró con los ojos oscuros de deseo, no de amor. Deseo. La diferencia se volvía imposible de ignorar. Te necesito ahora. Había un filo en su voz, una urgencia que se sentía menos como deseo, y más como compulsión, como un adicto necesitando su dosis. Jordan se había vuelto adicto a su nuevo cuerpo del mismo modo que había sido adicto a las imágenes de su teléfono de forma obsesiva consumidora, sin ver a la persona que había debajo. «Está bien», susurró Brianna, porque decir que no nunca había sido una opción en ese matrimonio. Había pasado 2 años intentando convertirse en lo que él quería. Decir que no ahora haría que todo ese sufrimiento no tuviera sentido. Se dirigieron al dormitorio. Jordan estaba más brusco de lo habitual, más agresivo. Sus manos apretaban su carne como si intentara confirmar que era real, que la fantasía por la que había pagado realmente existía en su cama. Brianna intentó estar presente. Intentó disfrutarlo, pero algo se sentía mal. Una presión, una tensión, algo en la parte baja de la espalda y en los glúteos, que no se sentía como excitación ni placer, sino como una advertencia. Su cuerpo intentaba decirle algo, le gritaba que se detuviera, que bajara el ritmo, que la grasa injertada con tanto cuidado hacía 4 meses no podía soportar esa fuerza, esa presión. «Jordan, espera», empezó ella. «¿Te sientes tan bien?», gimió él sin oírla, sin escucharla, perdido en su propio placer, en su propia fantasía. «Jordan, para. Algo no se siente bien». «Estás bien, amor. Solo relájate». Pero no estaba bien. La presión aumentaba. Algo se movía dentro de ella que no debería moverse. La cuidadosa arquitectura de los resultados quirúrgicos estaba fallando bajo el estrés. Nunca fue diseñada para resistir eso. Jordan habló en serio. Algo anda mal. Y entonces ocurrió. Una sensación como de algo desgarrándose dentro de su cuerpo, no en la piel, más profundo interno. Una ruptura que sintió en los huesos. El dolor fue instantáneo, cegador, como si alguien hubiera detonado una bomba dentro de su pelvis. Brianna gritó. 12 de octubre de 2024. 9:47 p.m. La ruptura. Jordan se apartó de inmediato. Su expresión pasó del placer a la confusión y luego al horror. Cuando Brianna se desplomó sobre la cama gritando, agarrándose la parte baja de la espalda. Las caderas, los glúteos donde la grasa injertada acababa de fallar de forma catastrófica. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? La voz de Jordan subía mientras el pánico se instalaba. Algo se rompió. La grasa, Dios mío, Jordan. Algo está muy mal. Las palabras de Brianna salían entre jadeos de dolor. La agonía era distinta a todo lo que había sentido, incluso peor que la cirugía. Era su cuerpo rechazando lo que se le había hecho, la grasa extraña que había resistido durante 4 meses, desplazándose de repente, rompiéndose, sangrando hacia el tejido circundante. Intentó incorporarse y no pudo. El dolor le nubló la vista. «Necesito ir al hospital. Llama al 911. Jordan, por favor». Pero Jordan no se movía. La miraba con el rostro pálido, con un cálculo desarrollándose detrás de sus ojos, una decisión tomada en segundos, que Brianna, abrumada por el dolor, no alcanzó a reconocer como peligrosa. Porque Jordan estaba pensando, procesando, dándose cuenta de que si Brianna iba al hospital, los médicos la examinarían, harían preguntas. Determinarían que su BBL se había roto durante la actividad sexual. Quizá concluirían que el sexo había sido demasiado brusco, demasiado agresivo, y crearían un rastro documental que demostraría que Jordan había causado esto, que su obsesión, sus exigencias, su trato de su cuerpo como un juguete sexual y no como carne humana, habían destruido precisamente aquello por lo que había pagado para crear. Podría haber demandas, responsabilidades legales. Podría ser culpado, demandado por Brianna, demandado por la cirujana por dañar su trabajo.
Su reputación podría quedar arruinada, su carrera afectada, toda su vida complicada, por una sola noche de haber sido demasiado brusco con su esposa modificada quirúrgicamente. O bien, podía asegurarse de que Brianna nunca llegara al hospital, de que nunca contara lo que pasó, de que nunca lo culpara de nada. Las esposas muertas no presentan demandas. Las esposas muertas no testifican. Las esposas muertas no complican tu vida con consecuencias. El pensamiento se formó en menos de 5 segundos, un cálculo moral completo, que terminó con la muerte de Brianna como la opción preferible frente a enfrentar lo que había hecho. Jordan jadeó a Brianna con lágrimas corriéndole por el rostro. «Por favor, duele. Necesito ayuda». Él la miró de verdad y tomó su decisión. «Lo siento», dijo en voz baja y sus manos se movieron hacia su cuello. 12 de octubre de 2024. 9:48 p.m. El asesinato. Al principio Brianna no entendió. Las manos de Jordan en su cuello se sintieron como consuelo, como si le estuviera tomando el pulso, como si intentara ayudarla. Luego el agarre se cerró. «Jordan, ¿qué?» Sus pulgares presionaron su tráquea, sus dedos se cerraron por completo alrededor de su garganta. Su rostro estaba vacío, concentrado como si estuviera realizando una tarea necesaria y no asesinando a su esposa. «Lo siento», repitió. «Pero no puedo. No puedes ir al hospital. No puedes decirles. Me culparán. Dirán que te hice daño. No puedo permitir eso». El terror inundó el cuerpo de Brianna, eclipsando incluso el dolor de la ruptura del BBL. La estaba estrangulando. Su esposo la estaba matando. El hombre con el que se había casado, por el que se había alterado quirúrgicamente, al que había amado lo suficiente como para destruir su propio cuerpo. Intentó luchar, arañó sus manos, sus brazos, su rostro, pero estaba debilitada por el dolor, por el shock, por la hemorragia que ocurría dentro de su pelvis. Y Jordan era fuerte. Estaba decidido, ya comprometido con esa elección. «Por favor», logró balbucear apenas pudiendo formar palabras bajo el agarre aplastante. «Jordan, no». «Shh», solo suelta, susurró. «Pronto terminará. Parecerá una complicación de la cirugía. Ya estabas herida. Creerán que moriste por la ruptura, causas naturales, una emergencia médica. Nadie me culpará». La visión de Brianna se oscurecía en los bordes. Sus pulmones gritaban por aire que no podía pasar entre sus manos. Pensó en su madre, en sus amigos, en la vida que había tenido antes de Jordan, en la mujer que fue antes de permitir que las preferencias de un hombre la vaciaran y llenaran los espacios con grasa ajena y falsas esperanzas. Murió en el momento en que decidió hacerse la cirugía. Esto solo lo hacía oficial. Sus manos se soltaron de los brazos de Jordan, demasiado débil para seguir luchando, demasiado privada de oxígeno para continuar forcejeando. «Eso es», susurró Jordan con una voz casi suave, casi cariñosa. «Solo suéltate», y Brianna lo hizo. No porque lo eligiera, sino porque su cuerpo ya no tenía alternativa. Su cerebro se quedó sin aire, su corazón se fue ralentizando. Sus ojos se fijaron en el techo del dormitorio donde había dormido junto a ese hombre durante 2 años, donde había hecho el amor con él, donde había creído sus promesas de que la cirugía arreglaría todo. Él tenía razón. La cirugía lo había arreglado todo. La arregló hasta convertirla en una forma que él deseaba. La arregló hasta colocarla en una situación en la que no podía sobrevivir a su deseo. La arregló hasta convertirla en un cadáver que él podía explicar. A las 9:51 p.m., Brianna Harris dejó de respirar. 28 años muerta en el suelo de su dormitorio, estrangulada por el esposo que había pagado $12,000 para remodelar su cuerpo según su fantasía. El BBL no la mató. Jordan la mató, pero se aseguraría de que todos pensaran lo contrario. 12 de octubre de 2024. 9:52 p.m. Las consecuencias. Jordan se recostó hacia atrás, respirando con fuerza, mirando el cuerpo sin vida de su esposa. Sus ojos seguían abiertos, fijos, vacíos. El rostro hermoso con el que se había casado, unido al cuerpo que él diseñó ahora, estaba flácido y ausente. ¿Qué había hecho? El pánico lo golpeó entonces con toda su fuerza. Acababa de matar a su esposa.
La había estrangulado con sus propias manos. No había vuelta atrás, no había forma de explicarlo. A menos que lograra que pareciera que ella murió por la ruptura del BBL, llamara al 911 y dijera que ella se desplomó durante el sexo, que él intentó salvarla, que su cirugía tuvo complicaciones y que murió antes de que pudiera conseguir ayuda. Las marcas del estrangulamiento serían un problema, pero si era cuidadoso, si colocaba bien la historia. Jordan se levantó con la mente a toda velocidad. Necesitaba pensar, necesitaba planear, necesitaba convertir esto de asesinato en tragedia, de su culpa en desgracia médica. Agarró el teléfono, marcó al 911, dejó que sonara una vez, dos veces, y colgó demasiado pronto. Necesitaba tiempo para ordenar su relato, para decidir exactamente qué decir. Volvió a mirar el cuerpo de Brianna, la mujer con la que se había casado, la mujer a la que presionó para operarse, la mujer a la que acababa de matar, para evitar consecuencias. Y Jordan Harris no sintió nada salvo irritación, que todo se hubiera vuelto tan complicado, que su deseo por un tipo de cuerpo específico lo hubiera llevado a este desastre, que el cuerpo de Brianna hubiera fallado justo cuando él necesitaba que resistiera. En el fondo, esto era culpa de ella. Si hubiera nacido bien de forma natural, él no habría necesitado que se operara. Si la cirugía hubiera aguantado mejor, no se habría roto. Si ella no hubiera gritado que necesitaba ir al hospital, él no habría tenido que silenciarla. Todas las racionalizaciones que un mentiroso se repite cuando la verdad es demasiado incómoda. Jordan era un asesino, pero en su mente era una víctima de las circunstancias, un hombre que tomó una decisión difícil bajo presión, un esposo que entró en pánico y cometió un error. No un homicida, solo alguien que deseó lo equivocado y destruyó a la persona correcta para conseguirlo. Llamaría al 911 en unos minutos después de cuadrar su historia, después de asegurarse de que la muerte de Brianna pareciera cualquier cosa, menos lo que era: asesinato disfrazado de emergencia médica, estrangulamiento, disfrazado de complicación quirúrgica, maldad, disfrazada de tragedia. Y por un instante, solo un instante, Jordan pensó que quizá realmente se saldría con la suya. No tenía idea de que la ciencia forense contaría una historia diferente, de que el estrangulamiento deja marcas que las fajas de compresión no pueden explicar, de que las líneas de tiempo revelarían inconsistencias, de que su actuación como esposo devastado se rompería bajo investigación. Creía que era lo bastante listo para encubrirlo. No lo era. Solo era un hombre que mató a su esposa y se convenció de que estaba justificado. En 12 horas la policía empezaría a cuestionar su historia. En 3 días lo arrestarían. En 8 meses lo condenarían por asesinato en segundo grado. Pero ahora mismo, a las 9:52 p.m. del 12 de octubre de 2024, Jordan Harris estaba de pie sobre el cuerpo de su esposa y creía de verdad que había resuelto su problema. No lo había hecho, solo había creado uno peor, y Brianna lo pagó con su vida. Cuando el amor se convierte en asesinato, Brianna Harris pasó 2 años intentando ganarse el deseo de su esposo. Se privó de comer, investigó cirujanos, pasó por el bisturí, soportó 8 semanas de recuperación agonizante, todo para que Jordan por fin la mirara como ella necesitaba ser vista. Y funcionó. Durante 4 meses, él adoró el cuerpo por el que había pagado. Pero cuando ese cuerpo falló bajo la presión de su obsesión, cuando la grasa injertada se rompió durante la intimidad, él tuvo una elección: pedir ayuda y arriesgarse a ser culpado, o silenciarla para siempre, y fingir inocencia. Eligió su muerte antes que su responsabilidad. Ella murió porque amaba a un hombre que solo amaba aquello en lo que podía moldearla, porque creyó que el matrimonio significaba sacrificio, porque pensó que cambiar su cuerpo cambiaría su corazón. El momento del asesinato fue cuando sus manos se cerraron alrededor de su garganta, o fue 2 años antes, cuando por primera vez le dijo que no era suficiente tal como era. 13 de octubre de 2024, 2:47 p.m. Departamento de Policía de Atlanta, División de Homicidios. El detective Calvin Thompson estaba sentado frente al médico forense revisando fotos de la autopsia del cuello de Brianna Harris. Los hematomas eran inconfundibles cuando sabías que buscar: impresiones de pulgares a ambos lados de la tráquea.
hemorragias petequiales en la conjuntiva, vasos sanguíneos, reventados por estrangulamiento el hueso hioides, fracturado la señal reveladora de una compresión manual en la garganta. ¿Qué tan seguro está?, preguntó. Preguntó el detective Thompson a la doctora Moore. 100%. Esta mujer murió por estrangulamiento. La ruptura del BBL ocurrió, sí. Encontré evidencia de fallo del injerto de grasa, hemorragia interna en los glúteos y la parte baja de la espalda. Eso habría sido extremadamente doloroso, pero no la mató. La mataron unas manos alrededor de su cuello. Hora de la muerte. Con base en el rigor mortis, la temperatura corporal y la lividez, murió entre las 9:30 y las 10 p.m. Pero aquí está lo interesante, dijo la doctora Moore mientras revisaba sus notas. Jordan Harris llamó al 911 a las 10:43 p.m. Afirmó que llamó de inmediato cuando ella colapsó, pero la evidencia fisiológica sugiere que llevaba muerta al menos 45 minutos, posiblemente más de una hora antes de que se hiciera esa llamada. Thompson se recostó en su silla. Entonces la estranguló y luego esperó antes de llamar. Eso es lo que sugiere la evidencia. Necesitaba tiempo para cuadrar su historia, tiempo para montar la escena, tiempo para ensayar el papel de esposo desconsolado. Intentó ocultar las marcas del estrangulamiento. No muy bien. Probablemente esperaba que atribuyéramos cualquier trauma en el cuello a la faja de compresión que usan las pacientes de BBL, pero el patrón de los moretones no coincide. Son marcas de dedos clarísimas cuando sabes que estás mirando. Thompson sacó la declaración que Jordan Harris había dado la noche anterior y la leyó con atención. La historia era fluida, casi demasiado fluida. Un hombre en verdadero shock normalmente no podría dar una línea de tiempo tan coherente, pero Jordan la había expuesto de forma perfecta: el sexo, el grito, el colapso, la llamada frenética al 911, todo muy organizado para alguien cuya esposa acababa de morir en sus brazos. Y la ruptura del BBL, el sexo brusco, podría causarla absolutamente. Los BBL son delicados. Los injertos de grasa pueden desplazarse o romperse con presión o traumas significativos. Si estaban teniendo relaciones agresivas, especialmente en posiciones que ejercen presión sobre los glúteos, eso definitivamente podría provocar el fallo del injerto. Entonces, su historia sobre la ruptura es cierta solo, que no lo que ocurrió después. Correcto. Ella estaba sufriendo un dolor intenso por la ruptura, probablemente gritando, y en lugar de pedir ayuda, él la mató. La voz de la doctora Moore era fría, cargada de indignación profesional. Sobrevivió a la cirugía, sobrevivió a la recuperación, y murió porque su esposo decidió que era más fácil estrangularla que enfrentar posibles consecuencias. Thompson tomó notas. ¿Qué consecuencias habría enfrentado? Tener sexo con tu esposa no es ilegal, ¿no? Pero si ella hubiera ido al hospital y les hubiera dicho a los médicos que el BBL se rompió durante relaciones sexuales bruscas, podría haber implicaciones, demandas en su contra por causar daños, preguntas sobre si había sido abusivo, su reputación afectada. Algunos hombres hacen cualquier cosa para evitar rendir cuentas, incluso asesinar a sus esposas, especialmente asesinar a sus esposas. Thompson cerró el expediente y se puso de pie. Necesito traerlo para otra entrevista. A ver si su historia se sostiene cuando empiece a hacerle agujeros. 13 de octubre de 2024, 6:15 p.m. Departamento de Policía de Atlanta, sala de interrogatorios. 3. Jordan estaba sentado frente al detective Thompson manteniendo su papel de esposo en duelo, ojos enrojecidos, aspecto desaliñado. La imagen de un hombre destruido por la pérdida. Había estado practicándolo todo el día. Señor Harris, gracias por venir. Sé que este es un momento difícil. Cualquier cosa para ayudar. Solo quiero saber qué le pasó a mi esposa. La voz de Jordan sonaba quebrada en el punto justo. El médico forense completó la autopsia esta mañana. Quería revisar algunos hallazgos con usted. El ritmo cardíaco de Jordan se aceleró, pero mantuvo el gesto neutral preocupado. De acuerdo. La autopsia confirmó que Brianna murió por asfixia, específicamente por estrangulamiento. Silencio.
Jordan dejó que el shock se reflejara en su rostro la cantidad perfecta de confusión. ¿Qué no? Eso no tiene sentido. Ella murió por la complicación de la cirugía por la ruptura. El BBL sí se rompió. En eso tenía razón, pero eso no fue lo que la mató. Alguien la estranguló, señor Harris. Alguien puso sus manos alrededor de su cuello y apretó hasta que dejó de respirar. Eso es imposible. No había nadie más. Éramos solo nosotros. Está diciendo... Me está acusando. Dejó que la indignación creciera la furia del hombre injustamente acusado. No estoy acusando a nadie todavía. Estoy tratando de entender qué pasó. Usted dijo que ella colapsó de repente y que llamó al 911 de inmediato. Sí, eso fue exactamente lo que ocurrió. ¿A qué hora colapsó? No lo sé con exactitud. Tal vez a las 10, 30:10, 35. No estaba mirando el reloj. Estaba intentando salvar a mi esposa, entiendo. Y llamó al 911 a las 10:43 p.m. Sí. En cuanto me di cuenta de que no respiraba, el detective Thompson sacó el informe de la autopsia. Aquí está el problema, señor Harris. El médico forense estima que Brianna murió entre las 9:30 y las 10:00 p.m., más de una hora antes de que usted pidiera ayuda. ¿Puede explicar esa discrepancia? La mente de Jordan se aceleró. Había calculado mal. No se había dado cuenta de que podían determinar la hora de la muerte con tanta precisión. ¿Yo? No lo entiendo. Tal vez su forense esté equivocada. La doctora Moore es una de las mejores patólogas forenses de Georgia. Ha testificado en más de 300 casos de homicidio. Sus estimaciones rara vez se desvían más de 15 minutos. Thompson se inclinó hacia adelante. Así que le voy a preguntar de nuevo. ¿Qué estaba haciendo durante esa hora entre la muerte de Brianna y la llamada al 911? No es así. Ella no murió a las 9:30. Estaba viva cuando llamé. Le estaba haciendo RCP. De verdad, porque el operador del 911 lo tiene registrado iniciando la RCP a las 10:45 p.m. después de que él se lo indicara. Pero si Brianna ya llevaba más de una hora muerta, esa RCP no era un intento de salvarla. Era una actuación para los paramédicos que estaban por llegar. Jordan sintió que las paredes se cerraban, pero no podía quebrarse. No podía admitir nada. Están equivocados. Su forense está equivocada. Yo amo a mi esposa. Jamás le haría daño. ¿La amaba a ella o amaba lo que pagó $12,000 para convertirla? Preguntó Thompson. La pregunta cayó como una bofetada. ¿Qué quiere decir con eso que presionó a su esposa para que se hiciera una cirugía estética? Usted la pagó. Estaba obsesionado con su nuevo cuerpo. Y cuando ese cuerpo falló durante el sexo demasiado brusco sexo que rompió sus resultados quirúrgicos, usted entró en pánico. Se dio cuenta de que ella podía culparlo de mandarlo decirles a los médicos que usted había sido demasiado agresivo. Así que tomó una decisión. La mató para protegerse. Eso es una locura. ¿Lo es? Porque la evidencia cuenta una historia bastante clara, señor Harris. El BBL se rompe durante el acto sexual. Brianna está con un dolor insoportable gritando. Usted se da cuenta de que van a culparlo, así que la estrangula. Luego espera. Piensa en sus opciones. Ensaya su historia. Y una hora después llama al 911 e interpreta al esposo devastado. No puede probar nada de eso. En realidad sí puedo. Tiene moretones en las manos consistentes con sujetar algo o a alguien con fuerza. Brianna tiene moretones con forma de dedos en el cuello que coinciden con el tamaño de sus manos. La línea de tiempo no coincide con su versión. ¿Y sabe qué más dijo Thompson sacando otro informe? Revisamos los registros de su teléfono. No solo llamó al 911 a las 10:43 p.m. Llamó a las 9:53 p.m. y colgó después de 2 segundos. ¿Por qué haría eso si no estaba probando si ya estaba listo para comprometerse con su mentira? El rostro de Jordan palideció. Había olvidado esa llamada, ese instante de pánico en el que marcó y colgó porque aún no estaba listo. Quiero un abogado. Es su derecho. Pero antes de que llame a su abogado, quiero que sepa algo.
Hemos visto esto antes. Esposos que matan a sus esposas y creen que son lo suficientemente inteligentes para encubrirlo. Nunca lo son. La evidencia siempre dice la verdad, y la verdad es que usted asesinó a Brianna Harris, porque fue demasiado cobarde para aceptar la responsabilidad de lo que le hizo a su cuerpo. Quiero un abogado, repitió Jordan con la voz temblorosa. La máscara se estaba resquebrajando. De acuerdo. Hablaremos de nuevo después de que consulte con su abogado, dijo Thompson poniéndose de pie. Pero quiero que sepa algo más. Su esposa pasó 2 años intentando ser suficiente para usted. Se operó para hacerlo feliz. Soportó dolor para ganarse su deseo. Y usted la mató por eso. Espero que ese cuerpo con el que estaba tan obsesionado haya valido la pena pasar el resto de su vida en prisión. 14 de octubre de 2024. Jordan Harris fue arrestado a las 7:42 a.m. en su casa y acusado de asesinato en segundo grado. Esa misma tarde salió bajo fianza $500,000 pagados por sus padres, que hipotecaron su casa para liberar a su hijo. La historia llegó a las noticias locales esa noche. Hombre de Atlanta, arrestado por la muerte de su esposa tras cirugía BBL. Los detalles comenzaron a salir: la cirugía, la ruptura, el estrangulamiento. Las redes sociales explotaron. Algunas personas se pusieron del lado de Jordan. Si no se hubiera hecho esa cirugía innecesaria, seguiría viva. Esto es lo que pasa cuando las mujeres se mutilan por los hombres. Culpabilización de la víctima disfrazada de preocupación. Otros vieron la verdad. La presionó para que se operara y luego la mató cuando falló. Es un monstruo. Murió intentando ser suficiente para un hombre que nunca iba a estar satisfecho. La madre de Brianna voló a Atlanta e identificó el cuerpo de su hija en la morgue. Vio los moretones en el cuello de su niña, escuchó cómo había muerto y se derrumbó en un dolor tan profundo que el médico forense tuvo que pedir asistencia. La señora Cole dio una sola declaración a la prensa. Mi hija era hermosa, perfecta tal como era. No necesitaba cirugía, necesitaba un esposo que la amara. En cambio, tuvo un monstruo que la mató. El abogado de Jordan emitió un comunicado proclamando su inocencia. El señor Harris amaba profundamente a su esposa. Esto fue un accidente trágico, no un asesinato. El caso del Estado se basa en especulación y evidencia circunstancial. Esperamos probar su inocencia en el tribunal, pero la evidencia no era circunstancial. Era devastadora. Y todos, excepto el abogado de Jordan, lo sabían. 16 de octubre de 2024. El funeral de Brianna en una pequeña iglesia de Carolina del Sur. Ataúd cerrado. El estrangulamiento había dejado marcas que la familia no quería que nadie viera. La iglesia estaba llena de personas que habían conocido a Brianna antes de Jordan, antes de la cirugía, antes de que se perdiera intentando complacer a un hombre incapaz de ser complacido. Su compañera de universidad dio el elogio fúnebre. Brianna era amable, generosa. Veía lo mejor en todos, incluso en quienes no lo merecían. Amó con tanta entrega que se perdió a sí misma intentando hacer feliz a otra persona. Y eso la mató. Jordan no asistió al funeral. El juez le había prohibido el contacto con la familia de Brianna como condición de la fianza. Pero incluso si hubiera podido ir, no lo habría hecho. No habría podido sostener el papel de esposo en duelo frente a personas que conocían la verdad. En su lugar estaba en su casa de Atlanta desplazándose por Instagram, mirando los mismos tipos de cuerpos que habían iniciado toda esta pesadilla, aún obsesionado, aún fijado, aún incapaz de reconocer que sus deseos habían destruido a una mujer, que lo amó lo suficiente como para morir, intentando cumplirlos. Brianna Harris fue enterrada en suelo de Carolina del Sur a los 28 años muerta, porque creyó que el matrimonio significaba sacrificio, porque pensó que el amor requería transformación, porque confió en un hombre que vio su cuerpo como materia prima para moldear, y no como a una persona para amar. Su lápida decía: hija amada arrebatada demasiado pronto. Debería haber dicho asesinada por un hombre que amó más las curvas que el carácter, que deseó la fantasía más que la carne y que mató antes que enfrentar las consecuencias.
Pero el duelo no admite verdades tan horribles grabadas en mármol. Así que optaron por algo simple, limpio, incompleto. Brianna merecía algo mejor. Merecía un esposo que la amara tal como era. Merecía vivir. Merecía justicia. En lugar de eso, obtuvo una tumba y un juicio por asesinato. Marzo de 2025. 5 meses después de la muerte de Brianna. Tribunal Superior del Condado de Fulton, Atlanta, Georgia. La sala estaba llena. Los medios ocupaban las filas del fondo. Este caso tenía todo lo que les encantaba a una víctima hermosa. Una cirugía estética que salió mal, un esposo acusado de asesinato. La combinación perfecta de tragedia y escándalo, que alimenta el ciclo de noticias de 24 horas. Jordan estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje a medida, el cabello bien cortado, afeitado, proyectando inocencia y dolor. Su abogado Robert Williams lo había preparado exhaustivamente para ser triste, pero no culpable, hacer contacto visual con el jurado, mostrar al esposo devastado y no al asesino calculador. Al otro lado del pasillo, el equipo de la fiscalía preparaba su caso. Tenían la evidencia, la autopsia, la línea de tiempo, los registros telefónicos. Solo necesitaban que el jurado viera más allá de la actuación de Jordan y reconociera al monstruo que había debajo. La madre de Brianna estaba sentada en la primera fila detrás de la fiscalía, sosteniendo una foto de su hija. Brianna, antes de la cirugía natural hermosa. La hija que había criado antes de que Jordan Harris la convenciera de que necesitaba ser transformada. 17 de marzo de 2025. Alegatos de apertura. La fiscal, la asistente del fiscal del distrito, Lauren Mitchell, se puso de pie frente al jurado 12 personas, 7 mujeres y 5 hombres, que decidirían si Jordan Harris era un asesino o un esposo en duelo. Brianna Harris no murió por complicaciones de una cirugía estética, comenzó Mitchell con voz clara y firme. ¿Murió porque su esposo la estranguló? Puso sus manos alrededor de su garganta y apretó hasta que dejó de respirar, hasta que su cerebro se quedó sin oxígeno y su corazón dejó de latir. Y luego esperó más de 1 hora. Esperó mientras su cuerpo se enfriaba, mientras sus ojos quedaban fijos en la muerte, mientras ensayaba las mentiras que diría para encubrir lo que había hecho. Caminó un poco más cerca del estrado del jurado y miró a cada uno a los ojos. La defensa les dirá que esto fue un trágico accidente, que Brianna murió por complicaciones quirúrgicas y que el Estado está fabricando un caso de asesinato. Pero la evidencia cuenta una historia distinta, una historia de obsesión de control de un hombre, que presionó a su esposa para que alterara quirúrgicamente su cuerpo con el fin de satisfacer sus deseos. Y cuando ese cuerpo falló, cuando no pudo soportar el sexo brusco que él exigía, la mató en lugar de enfrentar su responsabilidad. Mitchell señaló las fotos ampliadas de la autopsia exhibidas ante la sala. Miren estas marcas moretones con forma de huellas dactilares. En el cuello, hemorragias petequiales en los ojos. El hueso hioides fracturado. Estas lesiones no provienen de complicaciones de un BBL. Provienen del estrangulamiento de las manos de alguien aplastando su tráquea hasta que no pudo respirar. Hizo una pausa y dejó que las imágenes calaran. Jordan Harris se sentará ahí y los mirará con ojos tristes. Les dirá que amaba a su esposa, que está devastado por su pérdida. Pero el amor no estrangula. El amor no espera 1 hora antes de pedir ayuda. El amor no deja moretones con forma de dedos en la garganta de tu cónyuge. Lo que Jordan Harris sentía por Brianna no era amor, era posesión. Y cuando su propiedad se rompió, la destruyó antes que enfrentar las consecuencias. El abogado defensor Williams se levantó para su alegato inicial. Su estrategia era sencilla: sembrar duda razonable, sugerir explicaciones alternativas, hacer que el jurado cuestionara si el Estado había probado el asesinato más allá de ese estándar. Mi cliente es inocente, dijo con firmeza. Jordan Harris amaba a Brianna. Apoyó su decisión de someterse a cirugía estética, la ayudó durante la recuperación y el 12 de octubre de 2024. Observó impotente cómo la mujer que amaba moría por complicaciones relacionadas con esa cirugía. Caminó hacia el jurado con una expresión sincera. Sí hay marcas en el cuello de Brianna, pero las pacientes de BBL
Usan prendas de compresión ajustadas durante meses después de la cirugía. Estas prendas pueden dejar marcas, pueden causar moretones. La médico forense les dirá que las marcas son de estrangulamiento. Pero ¿cómo puede estar segura? ¿Cómo puede alguien distinguir con certeza absoluta entre marcas de una faja de compresión y marcas de estrangulamiento? Mostró una línea de tiempo. El Estado dice que Jordan esperó más de 1 hora para llamar al 911. Pero el trauma distorsiona el tiempo. Cualquiera que haya vivido una emergencia médica sabe que los segundos parecen minutos y los minutos parecen horas. Jordan estaba en shock, realizando RCP, intentando desesperadamente salvar a su esposa. No miró el reloj. Estaba concentrado en Brianna. Williams volvió a mirar al jurado. La fiscalía quiere que crean que Jordan es un monstruo, un hombre que asesinó a su esposa a sangre fría. Pero ¿dónde está el motivo? ¿Por qué un hombre que pagó $12,000 por la cirugía de su esposa, que la apoyó durante la recuperación, decidiría de repente matarla? No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que Brianna sufrió una emergencia médica catastrófica, una ruptura de BBL durante actividad física, y trágicamente murió a pesar de los intentos de Jordan por salvarla. Williams regresó a su asiento. El Estado tiene la carga de la prueba. Debe demostrar más allá de toda duda razonable que Jordan Harris cometió asesinato. Y cuando observen la evidencia real, no la especulación, no las suposiciones, sino los hechos, verán que no han cumplido con esa carga. Porque según la defensa, Jordan Harris no es culpable. Es un esposo en duelo que perdió a su esposa por una tragedia quirúrgica. Nada más. 18 de marzo de 2025. Testigos de la fiscalía. La doctora Patricia Moore subió primero al estrado. Era la médica forense que había realizado la autopsia de Brianna. Guió al jurado a través de sus hallazgos con precisión clínica. La causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento manual, declaró. La doctora Moore explicó que el patrón de los moretones en el cuello de la señora Harris era consistente con alguien colocando sus manos allí. Lo demostró en un modelo anatómico con los pulgares presionando la tráquea y los dedos rodeando la parte posterior del cuello. La presión necesaria para fracturar el hueso hioides es significativa. Requiere fuerza sostenida durante varios minutos. ¿Varios minutos?, preguntó la fiscal Mitchell. No segundos. No. La muerte por estrangulamiento lleva tiempo, normalmente de 3 a 5 minutos de presión sostenida. Esto no fue un agarre rápido. Fue una compresión deliberada y prolongada. Estas lesiones pudieron haber sido causadas por una prenda de compresión. Absolutamente no. Las prendas de compresión aplican una presión uniforme. Estos moretones provienen de dedos. Se pueden ver claramente los patrones individuales de huellas. Y la fractura del hioides es diagnóstica de estrangulamiento manual. Las prendas de compresión no fracturan huesos. La defensa intentó debilitar su testimonio durante el contrainterrogatorio, pero la doctora Moore fue inamovible. Había realizado más de 500 autopsias. Sabía reconocer un estrangulamiento cuando lo veía. Luego testificó el detective Calvin Thompson. Explicó al jurado la investigación, la llamada al 911, la declaración de Jordan y las inconsistencias que encendieron las alertas desde el inicio. El señor Harris nos dijo que llamó de inmediato para pedir ayuda cuando su esposa colapsó, explicó Thompson. Pero los registros telefónicos muestran que marcó al 911 a las 9:53 p.m. y colgó después de 2 segundos. Luego no volvió a llamar hasta las 10:43 p.m., 50 minutos después. Cuando le pregunté por esto, no pudo explicarlo. ¿Qué significado tuvo eso para usted?, preguntó Mitchell. Sugería que estaba probando si estaba listo para hacer la llamada, que necesitaba tiempo para prepararse. Las personas en emergencias reales no marcan ni cuelgan. Se quedan en la línea, están desesperadas. Pero el señor Harris estaba lo suficientemente calmado como para colgar y esperar casi 1 hora antes de volver a llamar. Su comportamiento en la escena era consistente con alguien que acababa de perder a su esposa, no, según mi experiencia. Estaba sereno. Su historia era demasiado detallada, demasiado organizada.
Las personas en verdadero shock están confundidas, fragmentadas. El señor Harris tenía un relato completo listo dentro de la primera hora de nuestra llegada. La defensa atacó la credibilidad de Thompson, insinuando que había iniciado la investigación, asumiendo culpabilidad, y que había ignorado pruebas que no encajaban con su teoría. Pero el detective se mantuvo firme. La evidencia hablaba por sí sola. La doctora Mónica Stevens, la cirujana que había realizado el BBL de Brianna, testificó sobre los riesgos y el proceso de recuperación. Le expliqué a Brianna que los BBL son procedimientos serios con posibles complicaciones, dijo con la voz cargada de pesar. También les dije específicamente tanto a ella como al señor Harris que la actividad sexual debía evitarse por un mínimo de 8 semanas, preferiblemente más, para permitir que los injertos se estabilizaran completamente. ¿Tuvo la impresión de que Brianna quería esta cirugía para ella o para otra persona?, preguntó la fiscal. Objeción, especulación, dijo la defensa. Denegada. La testigo puede responder basándose en sus observaciones durante la consulta. La doctora Stevens miró directamente a Jordan. Brianna hacía esto por su esposo. Me dijo que él prefería un tipo de cuerpo distinto y que su matrimonio estaba sufriendo porque ella no cumplía con esas preferencias. Intenté aconsejarle que la cirugía no arreglaría una relación, pero estaba decidida. En su opinión profesional, una actividad sexual brusca podría causar la ruptura de un BBL absolutamente. La grasa injertada necesita meses para establecer irrigación sanguínea. Una presión o traumas significativos en el área pueden provocar que los injertos se desplacen o se rompan. Si estaban teniendo relaciones agresivas, especialmente en posiciones que ejercen presión directa sobre los glúteos, eso definitivamente podría causar un fallo catastrófico. Y si eso ocurre, ¿qué experimenta la paciente? Dolor extremo inmediato y severo. Sabría que algo estaba muy mal. La fiscal dejó que eso calara en la sala. Brianna había estado con un dolor insoportable gritando, y en lugar de ayudarla, Jordan la mató. Del 26 al 28 de marzo de 2025. Testigos de la defensa. El abogado de Jordan llamó a testigos de carácter amigos que dijeron que Jordan había sido un esposo devoto, colegas que lo describieron como profesional y amable. Sus padres testificaron que su hijo era incapaz de cometer un asesinato, que había amado profundamente a Brianna. Nada de eso abordaba la evidencia física, las marcas de estrangulamiento, la línea de tiempo, el hioides fracturado. Intentaban que el jurado simpatizara con Jordan lo suficiente como para ignorar los hechos. Entonces Williams cometió su mayor error, puso a Jordan en el estrado. 29 de marzo de 2025. Testimonio de Jordan Harris. Jordan miró directamente al jurado mientras juraba decir la verdad. Era su momento, su oportunidad de vender la narrativa del esposo en duelo a las personas que decidirían su destino. Señor Harris, ¿mató usted a su esposa?, preguntó Williams. No, absolutamente no. Yo amaba a Brianna. Jamás le haría daño. Su voz se quebró en el punto exacto. Cuéntele al jurado qué ocurrió el 12 de octubre. Jordan tomó una respiración profunda y comenzó a relatar su historia ensayada. Brianna y yo estábamos celebrando nuestro aniversario. Estábamos siendo íntimos y todo parecía normal. De repente gritó, dijo que algo estaba mal, que tenía un dolor terrible. No sabía qué hacer. Traté de ayudarla, pero colapsó. Entré en pánico. Sabía que debía llamar al 911, pero estaba en shock. Intenté hacerle RCP. Pensé que podía salvarla yo mismo. Para cuando me di cuenta de que no podía, para cuando llamé por ayuda, ya era demasiado tarde. ¿Por qué marcó al 911? Y colgó a las 9:53 p.m. No recuerdo haber hecho eso. Estaba en shock. Mi memoria de ese momento está fragmentada. Solo recuerdo estar aterrorizado y tratar de salvar a mi esposa. Williams asintió con empatía. Puso sus manos en el cuello de Brianna, no, para hacerle daño. Nunca para hacerle daño. Tal vez toqué su cuello para comprobar si tenía pulso. Tal vez durante la RCP, pero jamás la estrangulé. Nunca podría hacerle eso a la mujer que amaba. Entonces llegó el contrainterrogatorio y la fiscal Mitchell estaba preparada. Señor Harris, usted testificó que amaba a su esposa. ¿Es correcto, sí?
¿La amaba antes de la cirugía, Jordan? Dudó. Por supuesto. Entonces, ¿por qué la presionó para que se sometiera a una cirugía estética? No la presioné. Fue su decisión. Mitchell proyectó mensajes de texto recuperados del teléfono de Brianna, mensajes que Jordan había enviado durante el matrimonio. Tu cuerpo no es lo que necesito. Otras mujeres se ven mejor que tú. Tal vez deberías considerar una cirugía. Esas son sus palabras, señor Harris. Le parecen las palabras de un hombre que amaba a su esposa tal como era. Solo estaba siendo honesto sobre mis preferencias. ¿Sus preferencias o sus exigencias? La voz de Mitchell se volvió cortante. Usted le dijo a su esposa que su cuerpo natural no era suficiente. Pagó para que fuera alterada quirúrgicamente. La trató como un proyecto de remodelación, no como a un ser humano. Eso no... Y cuando esa remodelación falló, cuando el cuerpo que usted pagó se rompió durante el sexo brusco que usted exigía, ¿la mató en lugar de asumir la responsabilidad? No. ¿Dónde estaba usted entre las 9:51 p.m., cuando Brianna murió, y las 10:43 p.m., cuando finalmente llamó al 911? Estaba intentando salvarla. Durante 52 minutos se tarda 12 minutos en llegar en coche al hospital más cercano. ¿Por qué no la subió al auto? ¿Por qué no llamó de inmediato? ¿Qué estaba haciendo durante casi una hora mientras su esposa yacía muerta en el suelo del dormitorio? La compostura de Jordan se quebró. No lo sé. Estaba en shock. Estaba ensayando sus mentiras. No. Se estaba dando tiempo para cuadrar su historia. Tiempo para decidir cómo explicar las marcas de estrangulamiento que sabía que estaban en su cuello. No la estrangulé. Entonces, ¿por qué la médico forense, una experta con 20 años de experiencia, afirma categóricamente que su esposa murió por estrangulamiento manual? ¿Por qué hay moretones con forma de dedos en su cuello? ¿Por qué su hueso hioides está fracturado? No lo sé. Tal vez los médicos están equivocados. O tal vez usted está mintiendo. Mitchell se inclinó hacia él. Usted mató a Brianna Harris porque fue demasiado cobarde para pedir ayuda y arriesgarse a ser culpado por sus lesiones. Prefirió una esposa muerta, antes que una esposa viva y furiosa, que pudiera testificar sobre lo que usted le hizo. Eso no es cierto. Pero los rostros del jurado contaban otra historia. Ya habían visto a través de él el narcisismo, el control, la ausencia total de un remordimiento genuino. Jordan Harris acababa de condenarse a sí mismo. 2 de abril de 2025. Alegatos finales. La fiscal Lauren Mitchell se colocó frente al jurado por última vez. Era el momento decisivo, el instante que determinaría si Jordan Harris pasaría su vida en prisión o quedaría en libertad, si la muerte de Brianna sería catalogada como asesinato o como una desgracia médica. Señoras y señores del jurado, este caso no es complicado. Es trágico, es devastador, pero no es complicado. Mitchell caminó hacia el panel de pruebas donde se exhibían las fotos de la autopsia de Brianna, los moretones, el hueso fracturado, los ojos congelados en la muerte. Brianna Harris confió en el hombre equivocado. Se casó con alguien que veía su cuerpo como insuficiente, que la presionó para someterse a una cirugía peligrosa, que trató su carne como materia prima para esculpir su fantasía. Y cuando esa fantasía literalmente se rompió, cuando el BBL por el que él pagó falló durante el sexo brusco que él exigía, Jordan Harris tuvo una elección. Se giró y miró directamente a Jordan. Llamar al 911 y arriesgarse a que Brianna les dijera a los médicos que usted había sido demasiado agresivo. Arriesgarse a demandas. Arriesgarse a rendir cuentas. O hizo una pausa dejando la palabra suspendida, poner sus manos alrededor de su cuello y apretar hasta que dejó de respirar, hasta que nunca pudiera contarle a nadie lo que usted había hecho, hasta que la única historia que sobreviviera fuera la suya. Mitchell volvió a dirigirse al jurado. Jordan Harris eligió el asesinato. Eligió protegerse a sí mismo por encima de la vida de su esposa. Y luego esperó 52 minutos, casi una hora, mientras Brianna yacía muerta en el suelo. ¿Por qué? Porque necesitaba tiempo para ensayar sus mentiras, tiempo para practicar el papel de esposo devastado, tiempo para construir una historia que quizá le permitiera salirse con la suya.
levantó el informe del médico forense. La doctora Moore no está adivinando, no está especulando. Examinó el cuerpo de Brianna con 20 años de experiencia forense y llegó a una conclusión con absoluta certeza médica: estrangulamiento manual. Las manos de alguien, los dedos de alguien. Presión sostenida durante 3 a 5 minutos, mientras Brianna luchaba por aire que no podía llegar a sus pulmones. La defensa quiere que crean que todo esto es un terrible malentendido, que Brianna murió por complicaciones quirúrgicas, y que las marcas en su cuello provienen de prendas de compresión. Pero escucharon el testimonio de la doctora Stevens. Vieron las fotos. Las prendas de compresión no dejan moretones con forma de dedos. No fracturan huesos y oides. No causan el patrón específico de lesiones que vemos en la garganta de Brianna. La voz de Mitchell bajó, se volvió tranquila e íntima. Brianna Harris pasó los últimos 2 años de su vida intentando ser suficiente para un hombre que nunca estaría satisfecho. Soportó una cirugía, soportó el dolor, soportó el trauma psicológico de que le dijeran que su cuerpo natural no era suficiente. Y cuando ese cuerpo alterado quirúrgicamente falló, Jordan Harris acabó con su vida en lugar de enfrentar las consecuencias. No permitan que se salga con la suya. No permitan que la muerte de Brianna sea catalogada como una desgracia médica cuando fue un asesinato. Cuando deliberen, recuerden esos 52 minutos. Recuerden los moretones con forma de dedos. Recuerden que Jordan Harris se eligió a sí mismo por encima de la mujer que lo sacrificó todo para complacerlo. Declárenlo culpable. Denle a Brianna la justicia que merece. El abogado defensor Robert Williams se levantó para su alegato final. Su tarea era casi imposible. La evidencia era abrumadora, pero tenía que intentarlo. La fiscalía les ha contado una historia convincente. Una historia sobre un esposo malvado que asesinó a su esposa. Pero eso es todo lo que es una historia. No hechos, no pruebas. Una narrativa construida para que sientan, no para que piensen. Williams señaló a Jordan. Miren a mi cliente. ¿Parece un asesino a sangre fría? Este es un hombre destruido por el dolor. Un hombre que perdió a su esposa por una emergencia médica trágica y que ahora está siendo procesado porque el Estado necesita a alguien a quien culpar. Alzó la voz con dramatismo ensayado. Sí hay marcas en el cuello de Brianna, pero pregúntense. Ha probado la fiscalía más allá de toda duda razonable que esas marcas provienen de un estrangulamiento y no de las prendas de compresión que ella usó durante meses. Ha eliminado el testimonio del forense todas las demás explicaciones posibles. O el Estado simplemente eligió la explicación que encaja con su narrativa. Williams mostró la línea de tiempo. La fiscalía hace mucho énfasis en el tiempo en que Jordan no llamó al 911 de inmediato. Pero, ¿alguno de ustedes ha vivido una emergencia médica? ¿Han visto morir a alguien a quien aman? El tiempo se distorsiona. El pánico hace que los minutos se sientan como segundos y los segundos como horas. Jordan estaba en shock, traumatizado, intentando desesperadamente salvar a su esposa. La idea de que estaba calmadamente ensayando mentiras mientras ella yacía muerta es absurda. Es ofensiva para el sentido común. Luego añadió: el Estado quiere que crean que Jordan presionó a Brianna para operarse, pero ¿dónde está la prueba? Escuchamos que Brianna consultó con la doctora Stevens, tomó su propia decisión y dio consentimiento informado. Jordan apoyó su elección. Eso no es presión. Eso es ser un esposo comprensivo. Su voz se elevó aún más. Esta acusación se basa en especulación y evidencia circunstancial. El Estado no ha probado el asesinato. Les ha contado una historia que se siente verdadera porque es emocionalmente poderosa. Pero los sentimientos no son pruebas. La sospecha no es evidencia. Y la carga de la prueba en este país es más allá de toda duda razonable. Pregúntense, ¿ha eliminado el Estado toda duda? ¿O se les pide condenar basándose en suposiciones? Mi cliente es inocente. Declárenlo no culpable. Permítanle llorar a su esposa en paz en lugar de pasar su vida en prisión por un crimen que no cometió. Fue un esfuerzo digno, pero todos en la sala sabían que no era suficiente. 2 de abril de 2025.
3:47 Pucho meme. Deliberación del jurado. Los 12 jurados entraron a la sala de deliberaciones cargando el peso de la vida y la muerte de Brianna. Durante 6 horas revisaron pruebas, examinaron fotografías, discutieron líneas de tiempo, debatieron sobre la duda razonable. 3 jurados inicialmente se inclinaban por la duda, no porque creyeran que Jordan era inocente, sino porque el estándar legal, más allá de toda duda razonable, les parecía casi inalcanzable. ¿Podían estar absolutamente seguros? Los otros 9 señalaron la evidencia médica, las marcas de estrangulamiento, el hueso fracturado, el lapso de 52 minutos, los registros telefónicos, el testimonio de una forense experta con 2 décadas de experiencia. Para la 4ª hora los 3 indecisos cambiaron de postura. La evidencia era demasiado contundente. El testimonio de Jordan demasiado ensayado, su historia demasiado conveniente. A las 6 horas tenían un veredicto, unánime. 2 de abril de 2025. 10:23 Ponme. El veredicto. La sala estaba en silencio cuando el portavoz del jurado se puso de pie. Las manos de Jordan se aferraron a la mesa de la defensa. Sus padres se abrazaron en la galería. La madre de Brianna sostuvo la foto de su hija y rezó por justicia. En el cargo de asesinato en 2º grado, ¿cómo declara el jurado al acusado culpable? El rostro de Jordan se volvió blanco. Su madre gritó. Su padre se desplomó en su asiento. La sala estalló, reporteros corriendo por teléfonos, espectadores reaccionando, alguaciles pidiendo orden. La madre de Brianna lloró. No eran lágrimas de alegría ni de alivio, solo el dolor continuo de una mujer cuya hija no volvería sin importar el veredicto. La justicia no resucita a los muertos, solo confirma que los vivos pagarán. Jordan quedó inmóvil, incapaz de procesar que sus mentiras no habían funcionado, que el jurado había visto a través de su actuación, que pasaría décadas en prisión por 3 a 5 minutos de apretar la garganta de su esposa. El juez llamó al orden, fijó la sentencia para 2 semanas después y ordenó que Jordan quedara bajo custodia inmediata. No más fianza, no más libertad. Ahora era un asesino condenado. Mientras los alguaciles le colocaban las esposas, Jordan miró a sus padres. «Yo no lo hice», murmuró. Aún mintiendo, aún actuando, aún, incapaz de admitir que su obsesión se había convertido en asesinato, que sus deseos habían destruido a una mujer que lo amó lo suficiente, como para abrirse en canal intentando ganarse su aprobación. La madre de Brianna lo vio alejarse y no sintió nada, ni satisfacción, ni cierre, solo el vacío donde antes estaba su hija. 16 de abril de 2025 Sentencia. La jueza Sarah Morrison había presidido cientos de casos penales, asesinatos, violaciones, agresiones. Pero había algo en este caso que la perseguía. La naturaleza calculada del crimen de Jordan, la forma en que mató a una mujer que lo había sacrificado todo por él. Señor Harris, un jurado de sus pares, lo ha declarado culpable del asesinato de su esposa Brianna Harris. Antes de imponer la sentencia, la familia de la víctima desea hacer una declaración. La madre de Brianna se puso de pie, caminó hasta el micrófono y miró directamente al hombre que había matado a su hija. «Me lo quitaste todo», dijo la señora Cole con la voz quebrada. «Mi única hija, mi niña, era hermosa, perfecta. No necesitaba cirugía, necesitaba un esposo que la amara. En cambio la tuvo a usted». Las lágrimas corrían por su rostro. La convenció de que no era suficiente. La hizo sentir que su cuerpo estaba mal. Pagó para que la abrieran y la remodelaran según su fantasía. Y cuando esa fantasía se rompió, la mató. Le robó a mi hija sus últimos momentos en los que debería haber estado luchando por vivir, y los usó para asesinarla. Se secó los ojos. Espero que pase cada día en prisión pensando en lo que hizo. Pensando en cómo Brianna lo miró con confianza mientras usted la estrangulaba. En cómo murió creyendo que alguna vez la había amado. En lo equivocada que estaba. La señora Cole regresó a su asiento. La sala quedó en silencio. La jueza Morrison miró a Jordan. «Señor Harris, este tribunal considera su crimen particularmente atroz. Usted explotó la inseguridad de su esposa.
La presionó para someterse a una cirugía peligrosa. Trató su cuerpo como una propiedad que podía modificar para su propio placer. Y cuando ese cuerpo falló, la asesinó para evitar rendir cuentas. La ley contempla un rango de sentencias para el asesinato en segundo grado. Dadas las circunstancias, la vulnerabilidad de la víctima, la naturaleza calculada de su crimen y la absoluta falta de remordimiento que ha demostrado este tribunal, lo condena a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Después de 30 años, el rostro de Jordan se desmoronó. 30 años como mínimo. Tendría 62 años antes siquiera de poder solicitar la libertad condicional. Toda su vida destruida. No la vida destruida fue la de Brianna. La de Jordan solo fue interrumpida. Había una diferencia. Será puesto inmediatamente bajo custodia del Departamento de Correcciones de Georgia. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Jordan Harris, asesino condenado, fue llevado encadenado. Presente octubre de 2025, un año después de la muerte de Brianna. La señora Cole visitaba la tumba de su hija en Carolina del Sur cada semana. Llevaba flores frescas. Hablaba con la lápida como si Brianna pudiera oírla. Le contaba cómo la vida continuaba a pesar del vacío que había dejado su ausencia. El juicio terminó, mi amor le dijo al mármol. Lo condenaron. Cadena perpetua. No te devuelve. No hace que el dolor desaparezca. Pero al menos el mundo sabe lo que hizo. Al menos tu historia no está enterrada contigo. Pasó los dedos por el nombre de su hija grabado en la piedra. Inicié una fundación con tu nombre para ayudar a las mujeres a reconocer las señales de relaciones coercitivas, para dar recursos a quienes necesitan dejar a hombres que las tratan como propiedad. Tal vez podamos salvar a la hija de alguien más. Tal vez tu muerte pueda significar algo. Un pájaro se posó cerca, cantó unas notas y voló. La vida continuando alrededor del duelo. El mundo no se deteniendo solo porque el mundo de la señora Cole había terminado. Te extraño todos los días, todos y cada uno. Miro fotos tuyas de antes. Antes de él, antes de la cirugía. Antes de que todo saliera mal y veo a mi niña feliz completa siendo tú misma. Ojalá te hubiera dicho más veces que eras perfecta tal como eras, que ningún hombre que valga la pena te pediría que fueras diferente. Se puso de pie con las rodillas doloridas. Te amo, Brianna, siempre para siempre. Nada cambiará eso. La señora Cole regresó a su auto dejando a su hija bajo tierra, mientras Jordan Harris se pudría en prisión. No hubo ganadores ni satisfacción, solo una madre sin su hija, en una tumba que nunca debió existir. 12 de octubre de 2024. Atlanta, Georgia. Brianna Harris murió en el piso de su dormitorio con las manos de su esposo alrededor del cuello. Tenía 28 años. Era hermosa, amada por su familia y amigos, muerta porque se casó con un hombre cuya adicción a la pornografía y obsesión con Instagram lo convencieron de que los cuerpos de las mujeres existían para satisfacer sus fantasías. Los titulares lo llamaron una muerte por BBL. Cirugía estética que salió mal. Pero Brianna no murió por la cirugía. Murió por estar casada con un hombre incapaz de distinguir entre deseo y amor, entre preferencia y obsesión, entre atracción y posesión. Jordan Harris recibió cadena perpetua con un mínimo de 30 años antes de poder optar a la libertad condicional. Cumplirá su condena convenciéndose de que es la víctima, diciéndose que la muerte de Brianna fue culpa de ella por operarse, culpa suya, por ser demasiado brusco, culpa de la cirujana por no hacer el BBL más resistente. Racionalizará y se justificará y nunca aceptará que asesinó a su esposa porque fue demasiado cobarde para llamar al 911 y asumir las consecuencias. La madre de Brianna visita la tumba cada semana. La fundación que creó ha ayudado a 43 mujeres a salir de relaciones coercitivas, a reconocer parejas que las tratan como propiedad, a escapar de hombres que exigen que cambien su cuerpo para merecer amor. No traerá de vuelta a Brianna, pero quizás salve a la hija de alguien más. El juicio ha terminado. El veredicto ya fue dictado. Jordan Harris es un asesino condenado.
Pero la justicia no resucita a los muertos. Solo confirma que existen consecuencias para quienes destruyen vidas. Brianna Harris debería estar viva. Debería tener 30 años ahora. Debería haber dejado a Jordan, haber encontrado a alguien que la amara de forma natural, haber vivido una vida plena libre de hombres que le exigieran ser otra persona. En lugar de eso, está bajo tierra. Una advertencia, una estadística, un recordatorio de que algunos hombres aman más la idea de las mujeres que a las mujeres reales, de que la obsesión disfrazada de preferencia puede matar, de que casarse con la persona equivocada a veces es una sentencia de muerte cumplida lentamente. Ella merecía algo mejor. Merecía un amor que no exigiera una alteración quirúrgica. Merecía un esposo que viera su alma antes que su trasero. Merecía vivir. En cambio, recibió una tumba y un juicio por asesinato. Y Jordan Harris recibió exactamente lo que se ganó décadas en prisión para pensar en los 3 a 5 minutos que pasó, acabando con una vida que se había reorganizado por completo para complacerlo. Algunas obsesiones destruyen algunos deseos, matan a algunos hombres, nunca deberían casarse. Jordan Harris fue uno de ellos, y Brianna Harris pagó su enfermedad con su vida.